¿Cómo están, hermanos? Un gran placer estar con ustedes. Un saludo cariñoso para Agustín, para Carolina y para todos los hermanos de Vida Cristiana. Es un privilegio compartir con ustedes. Hoy quiero hablarles, en medio de esta pandemia, de tomar decisiones en tiempos de crisis. Y una de las decisiones importantes es quitar los ídolos que hay en nuestra vida. Es decir, no queremos reemplazar a Dios por otras cosas. Así que vamos a comenzar leyendo Éxodo capítulo 32, versos 1 en adelante, y dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos, les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, oremos un poquito. Pide al Señor que te dé revelación. Ora conmigo esta oración. Espíritu Santo, queremos clamar a ti. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros oídos para escuchar palabra tuya. Señor, tráenos tu revelación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante cuando vemos este capítulo, porque dice la palabra del Señor allí que ellos estaban esperando que Moisés volviera. Y Moisés no volvía. Entonces comenzaron a edificar un becerro de oro. Lo hicieron con las joyas que ellos mismos tenían. Ahora, si tú lees ese pasaje nuevamente, hay varias cosas interesantes. La primera es que perdieron la paciencia. Muchas veces nosotros buscamos otros dioses, otros refugios, otras soluciones fuera de Dios, cuando perdemos la paciencia. Cuando en tiempos de crisis, en lugar de mirar a Dios, vemos que la solución no llega. Y entonces el pueblo de Israel comenzó a levantar este becerro. Pero note en el pasaje que leímos que Aarón dijo: vamos a hacer fiesta a Jehová. Es decir, por un lado estaban levantando becerros de oro y decían: estos son tus dioses. Y por otro lado, lo que estaban haciendo era declarando la fiesta al Señor. Muchas veces nos pasa esto. Compartimos nuestra vida cristiana con otros dioses. Por un lado hacemos fiesta al Señor, por otro lado tenemos nuestros propios ídolos. ¿Qué es un ídolo? La idolatría puede venir cuando creemos que la solución se está tardando. Dejamos a Dios entonces para encontrar otra solución, otras fuentes, y lo hacemos en ídolos. Note que acá dijeron que proclamaron dioses, más de uno, porque hay veces en nuestra vida podemos tener más que un ídolo. Idolatría es tomar cualquier cosa como si fuera un Dios o como si fuera la solución, dejando al Dios verdadero. Entonces decían: mañana será fiesta para Jehová,
pero estaba mezclado con la idolatría. Y esto puede pasar en nuestras vidas. Por un lado, por un tiempo, en algunas partes, en algunas circunstancias de nuestra vida, en algunos tiempos de la semana, podemos adorar a Dios y en otros estar adorando a los ídolos. Muchas personas adoran y sirven a lo que Dios ha creado, en lugar de adorarle a Él, ¿no? No adoran al Creador. Los ecologistas radicales, por ejemplo, adoran a los árboles, adoran la naturaleza. Otros adoran la ciencia. Imagínense la ciencia como está ahora en tiempo de crisis, que no puede lograr dar con la solución. Ha sido una tremendo golpe para la ciencia. Otros, la tecnología, que es la aplicación de la ciencia, lo toman como un ídolo, como un dios. La comida, amuletos de buena suerte, estrellas, edificios. La verdad que parece bastante tonto estar adorando ídolos cuando hay un Dios creador al cual podemos recurrir. Entonces, un ídolo es cualquier cosa que desvía nuestra atención de Dios y nos hace que la pongamos en otra cosa. Cuando algo es primero en mi vida, que no es Dios, entonces se convierte en un ídolo, incluso si se trata de algo bueno. Así que mientras que vamos hablando, deja que el Espíritu Santo te revele si hay ídolos en la vida, ¿no? Esto le pasó al pueblo de Israel. Los pueblos paganos que tenían alrededor tenían una cantidad de dioses visibles y el pueblo de Israel, en lugar de poner su confianza en el Señor, comenzó a buscar lo visible. A veces nos encanta lo visible, aquello que se puede palpar. Ellos lo deseaban mucho. Muchas veces la gente le encanta convertir a Dios en una estatua, ¿no? O en una experiencia, o en algo que es tangible. Algo que ellos puedan controlar. Un ídolo es algo que uno, en un sentido, si es un ídolo, una estatua, cosas así, la puede controlar, porque la puede ver cuando quiere, y se supone que esa estatua te puede ver cuando tú quieres, no cuando ella quiere. Así que existen por lo menos algunos motivos, ¿no?, para entrar en idolatría. Uno es el intento de limitar la ubicación de Dios, es decir, recurrir a dioses ajenos, porque no quiero que Él vaya donde yo voy, no quiero que Él vea todo lo que hago, entonces es mejor si lo mantengo a Dios fuera del lugar, ¿no? Inclusive la iglesia, el salón, puede ser un ídolo, lo mantengo ahí está Dios. Pero lo que pasa es que la Biblia nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, yo soy muy a favor de los edificios porque nos permiten reunirnos, pero no como el lugar donde está Dios, porque eso nos hace tener dos vidas. Eso puede ser un ídolo también. Ahí lo controlo, ahí me porto bien, ahí tengo una vida de santidad, pero en el resto de mi vida no es así. Por eso la Biblia, vuelvo a repetir, dice que somos templos del Espíritu Santo, porque ahí no te escapas, ¿ya? Ahí no te puedes escapar. También la idolatría es un intento de reducir el poder y el tamaño de Dios. Si tengo a Dios en un lugar específico, en una estatua o en lo que sea, o le dedico un determinado tiempo, como el día domingo, eso es menos imponente, menos amenazante, porque estoy diciendo aquí, Dios no me ve, solamente me ve en ese lugar, ¿no? En ese lugar donde Él está. Y lo que produce esto es que en lugar de obedecer lo que dice Génesis 1, 26 y 27, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros comenzamos a hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Este es uno de los problemas mayores, ¿no es cierto?, que tiene esto de reducir a Dios a un ídolo. Es interesante también que hay cosas que en el pasado fueron muy buenas. Por ejemplo, ustedes recordarán que hubo un tiempo en que el pueblo de Israel desobedeció a Dios y entonces surgieron unas serpientes que los mordían. Y la gente del pueblo de Israel perecía. Entonces clamaron a Dios y Dios le habló a Moisés que levantara una serpiente de bronce, que todo aquel que la mirara, entonces
quedaría sano. Es decir, en caso que lo mordiera una serpiente, no moriría. Eso está en Números 21, Números capítulo 21, verso 4. Pero de pronto esa serpiente, en lugar de ser una bendición, en lugar de ser, porque la serpiente había sido una solución a un problema, a un desvío que había tenido el pueblo de Israel, pero de pronto se convirtió en un ídolo. Pero nadie la sacaba porque era como rememorar la historia, ¿no es cierto? Y cuando vino el rey Ezequías, dice 2 Reyes, capítulo 18, verso 4, que él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso. Es decir, habían convertido la serpiente de bronce, que había sido una bendición, ahora la habían convertido en un ídolo. Hay cosas en nuestras vidas que fueron una bendición, pero nos acostumbramos tanto a eso que se convirtió en un ídolo. Hay cosas que en sí pueden ser muy buenas, pero que los hemos convertido en un ídolo, algo que reemplaza al Señor. Bueno, la verdad es que el pueblo de Israel, como dije, muchas veces tuvo idolatría al mismo tiempo que adoraba a Dios, pero Dios siempre se manifiesta como un Dios celoso, no celoso en el sentido humano que tenemos nosotros, sino que Él no permite otros dioses, porque Él es el Dios creador, por lo tanto no corresponde que adoremos a otros dioses, ¿no? Y el pueblo de Israel hizo muchas veces esto. Yo me acuerdo una vez en India, estaba con mi esposa allá y le prediqué a un muchacho de Jesús. Y él me dijo, sí, yo me entrego a Cristo, así que hoy mismo le voy a adorar. Y mañana a Krishna, pasado a Hanuman, después a Vishnu, y después, pero no, es que no se puede seguir a Cristo así. Uno no puede estar, por un lado, adorando a Dios, y por otro lado, estar adorando otros dioses, que son ídolos. Aún es interesante, porque en el caso de María, ¿no es cierto? María fue una tremenda mujer de Dios, ejemplo de adoración. Se habla muy poco de María en el pueblo evangélico como ejemplo de adoración, una mujer impresionante, que Dios la llamó bienaventurada, bendita, porque recibió la bendición de ser parte del gran proceso de Dios. Pero miren lo que ella dijo, Lucas 1:46, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi salvación, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí tú ves una mujer que engrandece al Señor, no permite que la conviertan en ídolo, y habla de su bajeza, de ser sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, que significa feliz porque estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y usted ve que aún en las bodas de Canaán, cuando Jesús convierte el agua en vino, le van a preguntar a María qué pueden hacer porque se les acabó el vino, y María dijo, hagan lo que Él les diga. Es decir, siempre su dirección estaba hacia Jesús, no estaba hacia ella, ¿no? Si María viviera hoy, no permitiría que se le rindiera ningún tipo de culto, porque eso es idolatría. En el caso de Pablo pasó algo parecido en Listra. Hechos 14, capítulo 14, verso 8, dice que él sanó a una persona, estaba junto con Bernabé, y allí la gente de Listra, que ya tenía un templo a Júpiter, salió el sacerdote de Júpiter y los consideraban dioses a ellos. Por lo tanto, le empezaron a ofrecer toros, guirnaldas y para homenajearlos, pero ellos rasgaron sus vestidos porque impidieron la idolatría. Ellos no querían ser considerados dioses. No lograron mucho, porque la gente insistió, y cuando vieron que ellos se resistían, cambiaron de mente y ahora los quisieron apedrear. Y a Pablo lo apedrearon allí en Listra. El asunto era este. Los discípulos no permitían la idolatría. María no lo hubiera permitido. La idolatría va contra los principios de Dios.
Ahora estoy hablando de una idolatría física, pero hay otro tipo de idolatría. Cuando idolatramos a hombres o a mujeres de Dios. Yo creo que es importante tener agradecimiento, reconocimiento, pero nunca los conviertas en tus ídolos, ¿ya? Porque eso convierte un movimiento en una secta. Cuando nosotros idolatramos a esos líderes. Yo me acuerdo de un movimiento que hubo en Chile hace muchos años atrás, donde el líder era muy carismático, era prácticamente un ídolo. Él se compraba zapatillas Adidas, todos se compraban zapatillas Adidas. Se vestía de blanco, todos se vestían de blanco. Se vestía de verde, porque en un tiempo usó uniforme militar, todos hacían lo mismo. Se dejaba barba, lo mismo hacían todos. ¿Sí? Era una especie de idolatría. Y yo aprendí lo siguiente. Cuando uno pone sus ojos en la gente o en cualquier tipo de ídolo, lo que va a ocurrir es que nos van a decepcionar. Y allí lo que entra a tallar es nuestra identidad con Dios. Nuestra identidad con Dios. Nosotros no vivimos de ídolos, de ningún tipo de ídolos, ¿ya? Yo recuerdo cuando era chico, tenía, 11, 12 años, vi a un pastor robar. Yo lo vi. Y yo tenía que hacerme la pregunta, ¿cuál es mi realidad en Jesucristo? Acabo de ver a un hombre que se proclama, y yo era jovencito, a un hombre que proclama que es siervo de Dios y está robando. Y aunque yo no entendía muchas cosas, una cosa entendía, que nada ni nadie me iba a apartar del amor de Cristo. Porque el asunto es que mi identidad no estaba colocada en las personas. Y esto también quiero decir, hay veces la palabra del Señor nos habla de someternos a nuestros pastores. Pero hay veces los tomamos a ellos como amuletos. Y creo que Dios quiere que esa situación cambie, que maduremos en Cristo, que no bebamos siempre leche, sino que vayamos a un alimento más sólido, a la dependencia, a la búsqueda del Señor. Hay veces pedimos mucha oración porque nosotros oramos poco. Y eso es un tipo de idolatría, es buscar a alguien que supla aquello que nosotros no hacemos, que es nuestra comunión con Dios. No idolatres a la persona, no idolatres ni a jugadores de fútbol, ni filósofos, ni científicos, ni actrices, ni héroes de la historia. Interesante que la Biblia nunca idolatra a personas, no hay héroes en la Biblia. El único y verdadero héroe en la Biblia es Dios. Y la Biblia te cuenta todo, por eso no hay héroes. Te cuenta cómo un David mata a Goliat, pero también te cuenta cómo David adultera con Betsabé y mata a Urías Eteo. Es interesante. La Biblia no te oculta nada. Te dice la verdad, porque el verdadero héroe de la historia es Dios. No idolatremos imágenes, ningún tipo de imagen. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Sabe por qué a Dios no le gusta que hagan imágenes de Él? Porque una imagen es limitante. Limita. No te habla de la realidad que es Dios. Por eso Dios no amaba las imágenes. Es más, no amaba los templos tampoco. Él dice, ¿cómo vas a edificar casas si los cielos de los cielos no lo pueden contener? Y le concedió eso a David, por amor a David. Pero Dios desea, yo no habito en casa, templo hecho de manos de hombres. Nada tiene que cambiar nuestra relación con Dios. Dios no quiere sentirse limitado por las imágenes o conceptos que tengamos de Él. No idolatres a espíritus, cristianos que están en prácticas orientales, en mantras, horóscopos, cartas astrales, nueva era, yoga.
Reiki, todos este tipo de cosas. Nada que reemplace a Dios. Allí, cuando nosotros en eso damos entrada, hacemos esas prácticas, es como estamos dando entrada a espíritus diferentes que no son Dios. ¿Ya? Todo esto tiene una connotación espiritual, aunque aparezcan muy inocentes. No tengas ídolos. Que nada reemplace a Dios. Ningún espíritu al cual se presenta como muy inofensivos. Pero hay espíritus detrás, muy fuertes. Y cuando uno hace estas cosas, está dando legalidad a estos espíritus. No seamos cristianos como el pueblo de Israel y adoremos a otros dioses. No adoremos a Dios y también a los ídolos. No idolatremos cosas que pueden representar algo importante y que pueden ser buenas en sí. Me acaban de regalar un celular, ¿ya? Parece que de los más modernos. Uno puede ver películas, sacar fotografías, bueno, hasta prácticamente, no sé, hace de todo este celular. Es una bendición. También uno puede hablar por teléfono con el celular. Pero el asunto es si esto se convierte en un ídolo. Cosas que son buenas en sí pueden convertirse en un ídolo, aquello que no nos podemos despegar, que si no lo tenemos no podemos vivir sin eso. Y Dios nos llama también a renunciar a ese tipo de cosas. Especialmente cuando nosotros notamos que eso puede está rompiendo nuestra comunión con Dios y con los demás. Familias que están juntas y todos viendo el celular, ¿no? Se rompe la comunión familiar. Muchas veces también la comunión con Dios. No idolatremos el dinero, porque la idolatría del dinero produce avaricia. Y hoy en tiempos de crisis hay que tomar decisiones muy fuertes. La primera decisión en cuanto al dinero es orar fuertemente. Que el dinero o la falta de dinero no va a hacer menguar nuestra fe en Dios. No he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. No idolatres el dinero diciendo, ¿qué voy a hacer ahora? Cada día tiene su afán. Mirad las aves del cielo, ya que no trabajan, pero Dios las alimenta. Más valemos nosotros que las aves del cielo, que los lirios del campo. Vamos a tener una actitud donde eso no nos quita la paz, porque ese no es nuestro Dios. Tenemos necesidad de eso, pero confiamos en el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Así que no idolatres el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y eso produce avaricia. No idolatres la reputación, aún tu reputación. Es bueno tener una buena reputación. La Biblia habla de esto. Pero muchas veces Dios te manda a hacer algo que te podría costar la reputación y tienes que renunciar a eso y ponerla también en la cruz. Jesús comía con pecadores. Eso le costaba la reputación. Todos piensan cómo este era el Hijo de Dios y está comiendo con pecadores. No idolatres la reputación. Jesús se dejó ungir con perfume por una mujer pecadora y en la casa de un intérprete, de un maestro de la ley, que era Simón. Era el peor lugar para que Jesús aceptara lo que esta mujer estaba haciendo. Pero lo hizo. Entró en casa de Zaqueo, que era un publicano, un rico publicano despreciado por todos, y eso le valió una cantidad de críticas. Pero cuando uno tiene que hacer la voluntad de Dios, hay veces también tenemos que poner en la cruz nuestra reputación. No se convierte en ningún ídolo allí. Jesús perdonó a María Magdalena, una mujer de mala vida, porque sabía cuál era su identidad. Yo recuerdo allá en casa, en Buenos Aires, cuando venía un grupo de drogadictos a mi casa. No iban a la iglesia, pero venían a mi casa. Y cuando yo no estaba, se acumulaban, se apilaban prácticamente en el hall de entrada del edificio. Yo vivía frente al Congreso argentino. Y claro, los vecinos pasaban por ahí, los veían
con pelo largo, todos sucios, ¿no es cierto? Yo me imagino lo que pensarían de nosotros, ¿no? Todos estos drogadictos y orgía de drogas en la casa de Ricardo Rodríguez esta noche. Pero el asunto es que podemos renunciar aún a nuestra reputación. No idolatramos la reputación, la tomamos como algo importante. Bueno, pero si tenemos que hacer algo, como hizo Jesús, que le valió el comentario negativo de todos, lo tendremos que hacer. Quiero decirles que el fin de la historia esa es que muchos de esos chicos drogadictos se entregaron a Jesús. ¡Wow! Y permanecen firmes hasta hoy. Así que no idolatres tampoco la reputación. ¿Estamos dispuestos a renunciar a eso? Que Dios te manda a hacer algo en lo cual no vas a ser bien comprendido. Si tuvieras que ministrar a un drogadicto, a un mendigo, a un preso, ¿estarías dispuesto a renunciar a tu reputación? No idolatres la naturaleza, la sabia madre naturaleza. No la idolatres. Eso es creación. No le des más reconocimiento. En realidad el reconocimiento es hacia Dios, la gratitud hacia Dios. El glorificar es a Dios. Es interesante, estaba leyendo la historia de los incas. Los incas adoraban al sol, al dios Inti. Pero un día, su líder, Pachacútec se llamaba, empezó a darse cuenta, observando, que el sol no podía ser Dios, porque una pequeña nube le podía quitar una parte de su luminosidad. Inclusive lo podía tapar, por lo menos una parte. Y entonces él comenzó a decir, esto no puede ser Dios, tiene que haber alguien, algo o alguien mayor al sol, mayor al Inti. Y entonces él comenzó a buscar y encontró en los escritos incas que había un Dios, que era un Dios trino, que era un Dios creador, que redimía al hombre, que amaba al hombre, que se relacionaba con el ser humano, se llamaba Viracocha. Y él comenzó a tener una transformación en su vida y llamó a los nobles, llamó también a los sacerdotes del dios Inti y les comentó lo que él había descubierto. Algunos lo aceptaron, otros no. Pero dijeron, vamos a tener dos religiones. Esto lo aceptamos para la clase noble, pero para los plebeyos, digamos, para el pueblo en general sería terrible decirles que nos equivocamos, que Dios no es Inti, que el Dios es otro superior, que es Viracocha. Y entonces solamente quedó esa religión en la nobleza hasta que llegaron los españoles al poco tiempo. Tendremos que tenemos que renunciar a la idolatría de nuestra comodidad. Quizás nuestra comodidad también es un ídolo que no nos permite hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y en este tiempo de crisis, nuestra comodidad está siendo sacudida. Hoy no podemos salir, no podemos hacer las cosas que nos gustan. Tendremos que renunciar también a nuestra comodidad, a decir, Señor, no quiero este ídolo. En Mateo 8:20 habla de un discípulo que quería seguir a Jesús y Jesús le dijo a él, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, no te va a ser cómodo seguirme. Bueno, de ese discípulo no se habla más en la Biblia. No sabemos si siguió a Jesús o no lo siguió. Pero Jesús estaba siendo muy concreto. No puedes tener otro ídolo que sea la comodidad. Y al joven rico no puedes tener otro ídolo que sean las riquezas. No puedes tener otro Dios. Otro Dios es un ídolo. Es idolatrar. Por eso Jesús decía, Lucas 6:33, que para ser su discípulo había que renunciar a todo. A todo. Interesante. No idolatres una nación tampoco. El patriotismo es bueno, el nacionalismo no es tan bueno. Ya porque pone los intereses de una nación por encima de los intereses de Dios. Es interesante que Jeremías, profeta de Dios, tenía que hablar contra su nación
para que se rindieran ante los caldeos. Por eso lo trataron de matar, porque lo consideraban un traidor. El Señor está por encima aún de la nación. Sea lo que sea que idolatres, te convertirás en eso que idolatras. ¿Ya? Si amas el dinero, te volverás materialista. Si te adoras a ti mismo, te volverás muy egoísta. Pero si adoras a Cristo, te volverás más como Él. Interesante, porque hay un verso aquí, Salmo 115, 8, dice que los que hacen ídolos son iguales a ellos. Este es un verso para leerlo, Salmo 115, 8. Los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Es decir, confías, como dije antes, en el dinero, te haces materialista. ¿Son los que fabrican ídolos o los que confían en esos ídolos? La idolatría produce eso, que uno se vuelve como ese tipo de dioses, como esos ídolos. Por lo tanto, los ídolos tienen una característica, te deforman, salen del diseño original. Primero nosotros le damos forma a un ídolo, pero después el ídolo termina dándonos formas a nosotros. Se sale del diseño original, porque no fuimos creados para adorar ídolos. El ídolo también te va a decepcionar, como dije antes. Jeremías 10, 14 y 15 dice, los ídolos son una vergüenza para quienes los fabrican. Esos ídolos son un engaño, por supuesto no tienen vida, no valen nada, son pura fantasía. Esto dice Jeremías. Otra versión dice, no tiene espíritu, claro, no tiene espíritu. Pusiste toda tu esperanza en algo que no es Dios y se transformó en un ídolo. Pronto, más temprano que tarde, te va a decepcionar. Vamos a poner nuestra confianza en el verdadero Dios. Los ídolos también tienen otra característica, te pueden dominar. ¿Ya? 1 Corintios 12:2 dice, ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Los ídolos te arrastran. Cualquier cosa que signifique idolatría, que signifique ídolo, te va a arrastrar. Te va a producir una adicción. El trabajo puede ser un ídolo. Y hoy muchos lo están sintiendo seguramente porque se quedaron sin trabajo o con menos trabajo o no pueden ir al trabajo. O quizás el ídolo es el sexo o los deportes o el alcohol o las drogas. Yo entiendo que estoy hablando a todo tipo de personas, por eso lo digo. Y este ídolo te va a dominar. Estos ídolos nos dominan, nos arrastran, como dice 1 Corintios 12:2. Ya tu perspectiva no estará enfocada en Dios, porque tus ojos estarán cegados por este ídolo. Así que los ídolos te van a decepcionar, los ídolos te van a dominar y los ídolos van a deformarte de lo que es el diseño original. Voy a ir terminando. Muchos creen que darle el control a Dios me quita la libertad. Pero la Biblia dice que si yo permito que Dios sea el que gobierne mi vida, experimentaré libertad como nunca. Juan 8:36 de Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis, ¿cómo? Verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, ¿cómo? Seréis verdaderamente libres. Así que no limito a Dios a una experiencia. No trato de reemplazarlo a Dios con otra experiencia. No, lo tomo a Él. Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. El ídolo puede ser nuestra propia razón también. No, yo pienso, yo opino, yo creo, y ese se convierte en nuestro ídolo. El racionalismo se convirtió en un ídolo en la época modernista. Hoy en día ya no es el racionalismo, hoy es el posmodernismo.
Ya no es lo que me diga la razón, sino es lo que opino, lo que siento. ¿No es cierto? Si siento que hay extraterrestres en Neptuno porque eso me hace sentir bien, entonces eso se convierte en verdad para mí. Así que mi sensación, mi opinión, lo que yo creo, eso se transforma en un ídolo, en un Dios que decide. Pero quiero hablarte del último ídolo. Y este va a sonar raro cuando lo pronuncie. Hay un ídolo que se llama Dios. Dios. También podemos idolatrar a Dios en lugar de reconocerle como a Dios. ¿Y cuando Él se convierte en un ídolo? Cuando Él se transforma en nuestro sirviente. Y yo lo llevo de un lugar a otro. Lo dejo cuando quiero dejarlo. Lo tomo cuando quiero tomarlo. Lo uso cuando lo necesito. Yo lo controlo a Él, no Él me controla a mí. Y me acerco a Él cuando quiero pedirle algo. Eso es tener a Dios como un ídolo, un Dios sirviente. Es un gran placer estar con ustedes. Un saludo cariñoso para Agustín, para Carolina y para todos los hermanos de Vida Cristiana. Es un privilegio compartir con ustedes.